Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Parada y Fonda. Episodio 18. Bienvenidos a Murcia del Carmen. Imagen de portada. Trío diésel de locomotoras de Renfe, el 1 de diciembre de 1994. ¡Vamos, que nos vamos! Y así era la estación de Murcia del Carmen en el año 1910, donde se puede ver un conjunto de primitivos vehículos a motor y también de carretas con tracción animal. Bueno, carretas y coches, que era también como se les llamaba, coches a caballos. Estación inaugurada en el año 1863 y construida por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, la mítica compañía MZA. Aquí vemos una imagen curiosa de un viaje que hizo el rey Alfonso XIII, donde está sentado a la izquierda de la imagen con las personalidades de la época. Una imagen de los años 20, pero fue la reina Isabel II la que inauguró oficialmente esta línea y esta estación. Una estación situada solamente a 45 metros de altitud sobre el nivel del mar. Está en el punto kilométrico 459.9 de la línea de ancho ibérico Chinchilla-Cartagena. Y luego la línea de alta velocidad, pues que es otra historia. Otra imagen de esta fantástica estación. La imagen exterior de la estación de Murcia del Carmen. Seguid el reportaje hasta el final y no os perdáis el fantástico material de todas las épocas que vamos a ver en las próximas imágenes. Murcia del Carmen era la estación de la compañía MZA, pero la ciudad también tuvo otras estaciones. También tuvo este fantástico muelle de carga que se puede ver en la imagen. Si bien esta estación tenía tráfico de viajeros y de mercancías, con el tiempo, con los años, acabó siendo de viajeros, ya que en Murcia el complejo industrial de Escombreras es el que realmente aglutina la gran mayoría de las mercancías de la región. En el año 1941, todas las estaciones y toda la red murciana pasó a ser de Renfe, y más adelante, décadas después, en el año 2005, pasó a Adif, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Y empezamos con el material motor. Locomotora 040-2042 de Renfe. Fantástica imagen del año 1966. Durante muchos años, Murcia tuvo depósito de locomotoras de vapor. Lo que pasa que finalmente no se dieselizó. Y al final, en la estación se pudo ver un fantástico material diésel que veremos después, pero no había ninguna base o depósito. Más bien era una especie de reserva para este material más moderno. Estupenda imagen de una vaporosa. Estas estampas se podían ver en Murcia hace décadas. Locomotora 130-2085 de Renfe. El Murcia del Carmen en la década de los 60, esforzándose, acelerando al máximo. Se puede ver justo detrás de la locomotora el mítico depósito que llevó el rótulo de Murcia. Uno de los puntos que durante muchos años fue de los más reconocibles de toda la red ferroviaria española. Magnífica imagen. Próximamente habrá un monográfico especial sobre trenes de mercancías en Murcia, ya que esta región era muy rica en trenes de mercancías
y lo sigue siendo. Por lo tanto, habrá un especial porque estos tráficos de mercancías merecen la pena ser recordados. Locomotora 130-2082 de Renfe en el año 1958. Las locomotoras de vapor de la década de los 40 y 50 y también buena parte de los 60 eran de poco peso por eje, ya que la infraestructura en esta región española estaba bastante limitada. Con el tiempo fue mejorando. Murcia durante mucho tiempo fue un paraíso de las pequeñas locomotoras de bajo peso, sobre todo de tipo 130, 040 y similares. El parque de mediana potencia, como lo llamaba Renfe en aquellos tiempos pretéritos. Locomotora 130-2081 de Renfe. Imagen del año 1965. Aquí podemos ver un bonito ejemplar. Una de las locomotoras de vapor más habituales de la zona. Como podemos ver, justo detrás había un furgón y tanto los furgones como los coches de viajeros eran también de bajo peso por eje. La infraestructura era la que había. Pero con el tiempo fueron llegando a la capital murciana los pesos pesados del vapor. Aquí vemos una fantástica 240F 2495 de Renfe, una de las míticas Renfes, que junto con las Mikados eran las locomotoras más numerosas y más aptas para todo tipo de líneas en el ferrocarril español en la década de los 50 y 60. Imagen del 17 de junio de 1967. Por la longitud del tren tiene pinta de ser uno de los expresos que llegaban y salían de la capital murciana. Y al lado, el mítico depósito de agua. Aunque hubo bastante vapor en la capital murciana, no fue tan importante y tan grandilocuente como lo hubo en otras regiones españolas por las limitaciones que tenía la infraestructura. Sin embargo, la llegada del diésel hizo que los aficionados pudieran ver trenes de los más variopintos y más interesantes que han circulado por toda la geografía española. Aún así, el vapor, aunque era de mediana potencia, sí que era muy interesante y muy variado para ver en esta región murciana, y de hecho su depósito llegó a ser bastante importante. Espacio para la antropología ferroviaria, como yo la llamo, ¿no? Aquí vemos a una serie de trabajadores de Renfe, posiblemente hacia la década de los 50, en una reunión laboral. Imagen del año 1956, para ser exactos, donde se puede ver una reunión de tipo las reuniones que hacían los sindicatos verticales en aquella época en los depósitos y en los talleres de Renfe, para poner de acuerdo a los trabajadores y a los jefes a la hora de realizar determinados trabajos. Murcia del Carmen también destacó por el gran parque de automotores térmicos que se podían ver en su estación. Aquí vemos a un 590-212 de Renfe, uno de los viejos automotores que procedían de las antiguas compañías ferroviarias. Aquí lo vemos realizando un servicio entre Valencia y la capital murciana. Aunque la foto es en blanco y negro, se puede ver que el esquema de pintura era el que llevaban antes de la creación de Renfe, uno de los pocos y de los últimos que se les podía ver con la antigua decoración. Fantástica imagen de la década de los años 50, donde vemos ya a este automotor con la decoración que tuvo Renfe, el color plateado y la franja verde, que era prácticamente el color unificado que le puso Renfe a los automotores térmicos de aquella época. Y eran automotores térmicos, porque no todos eran diésel, aunque sí que eran la mayoría, pero todavía había muchos automotores de motor de explosión, incluso el famoso Piojo Verde, que era el único automotor a vapor que hubo y que también se introdujo, se puso en el listado de la serie 9000 de Renfe. Y del blanco y negro pasamos al color con vapor.
Locomotora 040-2038 de Renfe. Imagen de mayo de 1963. Aquí podemos ver a una de estas locomotoras de mediana potencia realizando maniobras con vagones que se utilizaban sobre todo para productos agropecuarios, para los productos de la huerta murciana. Renfe, desde su creación, la mayoría de las mercancías, y se puede decir que la principal, eran los productos agropecuarios de la zona de Valencia y de Murcia. Más adelante Renfe empezó a ampliar el transporte de otras mercancías, sobre todo carbón, madera y similares. También existía, a partir de los años 40, la compañía Transfesa, que realizaba también bastantes transportes especiales, como se llamaba en aquella época. Que transportes especiales eran realmente los que no eran a granel. Vista de perfil de una de las locomotoras de tipo 130-2180 de Renfe. Fantástica locomotora, con un rodaje y unas proporciones bastante bonitas. Y aquí vemos a una locomotora chocolatera 030-0223 haciendo de piloto, que era uno de los trabajos que tenían estas locomotoras de maniobras, que se dedicaban muchas veces a dar tracción a otras locomotoras más grandes que estaban o apagadas o fuera de uso en ese momento. Imagen de junio de 1966. Tengo la duda si esta fotografía es de Murcia del Carmen o de la otra estación que tuvo la ciudad. Se agradecen mucho vuestros comentarios para ampliar y dar más información sobre Murcia del Carmen. Muchísimas gracias. Este paraíso de vapor de la mediana potencia que fue Murcia, no solamente estas locomotoras de mediana potencia hacían maniobras, también servicios de línea y de mercancías. Locomotora 040-2038 de Renfe. Aquí vemos esta fantástica locomotora, esta chocolatera de larga chimenea, saliendo de la estación de Murcia en la década de los años 60. Una región española que siempre tuvo bastante trasiego de mercancías. Y no solamente de mercancías, también los más viejos y vetustos trenes ómnibus también tenían de tracción estas locomotoras de tipo 130. Aquí vemos a la 2082 de Renfe saliendo de Murcia en octubre de 1965. Estas locomotoras también se las veía bastante a menudo con los antiguos trenes ómnibus que todavía utilizaban coches de caja de madera y bastidor metálico. Todavía les quedaban algunos años de funcionamiento a este tipo de trenes que en el año 1968 prácticamente desaparecieron, tanto las locomotoras como los coches de viajeros con estructura de madera. Y como a todo lo viejo, pues le llega su fin. Locomotora 040-2444 de Renfe, en abril de 1968. Posiblemente esta locomotora ya estaría o apartada o preparada para el desguace. También se puede ver un curioso vagón plataforma a mano izquierda, de aquellos vagones unificados que tenían aquel mítico color gris en la red española. Ya en esa época, en 1968, los desguaces de las viejas locomotoras de vapor, de las de mediana y baja potencia y también de mucho material rodante, los desguaces estaban a la orden del día. Murcia fue un gran paraíso también para los automotores térmicos y ya prometían mucho en la década de los 70. Automotor 590-213 de Renfe, realizando el servicio Granada-Valencia, haciendo parada en Murcia del Carmen en el año 1973. Después de la buena experiencia con estos automotores, aunque ya eran muy antiguos, que eran de antes de la Guerra Civil, pero fueron llegando automotores que luego vamos a ver que estaban francamente bien y que le dieron personalidad a la estación murciana. Una estación que así era en la década de los 60, donde podemos ver cómo conservaba, mejor dicho, su estructura antigua y también la marquesina del andén principal.
Con las obras de la alta velocidad en Murcia se va a conservar el edificio principal, el edificio clásico, pero por desgracia creo que la marquesina no se ha podido conservar. Hace cosa de un par de años estuvo en Murcia, pero estaba patas arriba la estación. Habrá que volver a la capital murciana para hacer un treneando por Murcia, que está en preparación, la continuación de esta serie de Meijo Ferroviario. Y nos vamos a la época de color que tuvo Murcia, después de la supresión del vapor y también de los viejos automotores térmicos, llegó el color a la estación murciana. Automotor 592-016 de Renfe, el Murcia del Carmen. Imagen de julio de 1986. Foto del gran Chema Martínez, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios de la red ferroviaria española. Los manes, como los llaman los aficionados de la serie 592, todavía siguen funcionando en la región murciana, ya que están dentro del núcleo de cercanías que une la capital murciana con Elche y con Alicante. Otra imagen fantástica de un 592, donde también se puede ver el famoso depósito que tuvo la ciudad murciana durante bastante tiempo. También podemos ver a mano izquierda los vagones de un viejo tinglado de mercancías y a mano derecha coches de viajeros de la serie 8000 en color verde oliva que se solían utilizar para los expresos que salían y que llegaban también a la estación murciana. No solo de automotores vivía Murcia, también vamos con el Festival de Locomotoras Diésel, las grandes locomotoras diésel que se vieron por aquí. Locomotora 313-046 de Renfe. El Murcia del Carmen, mejor dicho. Fantástica imagen dando tracción a uno de los expresos. Creo que este es el expreso Murcia-Barcelona, si no me equivoco. Por Murcia se podían ver, bastante a menudo, las locomotoras 313 de los depósitos de Granada y de Almería. Aunque Murcia no tuvo depósito diésel, pero se podía ver bastante material de este tipo de tracción. No podían faltar una de las reinas de la época, la serie 333. Locomotora 333-028. Imagen de los años 80. En esa época, y hasta bien entrado en los años 90, el Murcia del Carmen se podía ver todo tipo de locomotoras diésel, dando tracción tanto a principales expresos de viajeros, pero también a trenes de mercancías. No había depósito, pero había una gran cantidad de diversidad de material y también de maniobras, cambios de marcha y un montón de cosas. La mediana potencia evolucionó del vapor también al diésel. Aquí podemos ver una locomotora Yeye, las reinas del diésel en Renfe para mediana potencia. Locomotora 308-011 de Renfe. Imagen del año 1977. El Murcia, al igual que en muchas zonas de España, cuando se suprimió la tracción vapor de mediana potencia, su equivalente en el diésel solían ser estas locomotoras, las míticas Yeye, de la década de los años 60 y que se fueron implementando para dieselizar líneas en toda España, sobre todo las que tenían carril frágil. Y se suma a esta fiesta de la tracción diésel una de las locomotoras de la serie 319 originales. Aquí vemos a la unidad 084, en agosto de 1986. Una imagen que parece ser de una maniobra o de algún tren postal que entraba en Murcia. El ferrocarril que llega a Murcia llegó a tener bastantes puentes de tipo metálico que aguantaban poco peso por eje. Según fueron siendo reforzados o sustituidos por otros de hormigón, las locomotoras que llegaban a Murcia eran de más peso y de mayor potencia. Aquí tenemos a la otra 319, a su segunda versión. La versión que, aunque es igual que la que hemos visto en la anterior imagen, 10 unidades de la 319 llevaban caja monocabina de diseño americano.
Locomotora 319-062 de Renfe, imagen de agosto de 1986. Detrás y a la izquierda se puede ver también el entrañable material que hubo en esa década. El material pintado en color verde y franjas amarillas y los coches, que hubo una época de convivencia entre el color estrella y el verde oliva. Aunque los trenes de la serie 592, los populares camellos, también realizaban en la década de los años 80 servicios de larga distancia, en esta región de Murcia se centraron en servicios de tipo regional, de corta distancia y con muchas paradas, que luego pasaron a ser servicios de cercanías. Aquí vemos al automotor 592-013 en una fantástica imagen con su decoración original. Buen panorama el murciano en la década de los 80. Automotores, buenas locomotoras para tirar, para dar tracción a grandes trenes de viajeros y también de mercancías, y los cambios acaban llegando. Así era Murcia en la década de los 90, donde vamos a ver ahora el cambio que dio el material. Fantástica estación la murciana, con esa arquitectura típica de la MZA. Con la llegada de la década de los 90, y no con poco esfuerzo, el material, motor y remolcado empezó a recibir otro tipo de decoraciones. Aquí vemos a una flamante locomotora de la serie 319.3 que daba tracción a los principales trenes de viajeros con material convencional. 319-334, imagen de noviembre de 1998. Las 319 ya habían cambiado de vestido y de mecánica y de todo. También se puede ver a mano derecha una de las decoraciones que tuvieron los automotores de la serie 592, adscritos a la unidad de negocio de regionales. Fantástica imagen. Unos automotores, los Manes, que tuvieron diversas decoraciones y convivieron entre ellos. Aquí vemos uno de los primeros 592 que recibieron la decoración de cercanías Renfe, cuando Murcia fue incluida en uno de estos núcleos. Curiosamente, siguen en funcionamiento estos trenes con la decoración de Renfe operadora. Por lo visto, el tramo entre Elche y Murcia no ha sido electrificado, al menos en la red convencional, y todavía circulan los 592 realizando servicios de cercanías. Como curiosidad, en mi viaje, un viaje que hice entre Murcia y Alicante por alta velocidad, me sorprendió ver en plena línea AVE una estación de cercanías con toda la cartelería de esta unidad de negocio de Renfe. Otra imagen donde podemos ver con más detalle el testero de una de estas unidades de cercanías diésel. Si no me equivoco, la única serie diésel que tiene cercanías de Renfe. También podemos ver en la margen derecha de la imagen, de la fotografía, podemos ver una 333 y una 319. Hubo mucha variedad en Murcia en la época diésel, en la década de los 90 y de los 2000. Y como buena prueba de ello tenemos aquí a este simpático Tamagotchi, que también estuvieron en esta zona. Automotor 596-013 de Renfe, fotografiado el 26 de febrero del año 2012. Fantástica imagen donde también se puede ver detrás otro vehículo ya pantonizado. Y al fondo, a mano izquierda, más depósitos, que por desgracia se van a perder con las obras del AVE. Aquí había bastante material antiguo antes de las obras de la alta velocidad. Y una panorámica del material el Murcia del Carmen el 29 de mayo del año 2005. Se puede ver en primer término el 596-014, pero también podemos ver otras unidades automotoras. Nos vamos a quedar en el reportaje
en antes de las obras de alta velocidad, para que pueda quedar en el recuerdo esta fantástica estación, cómo era y cómo fue durante muchos años, hasta que llegó la alta velocidad, que le va a dar una fisonomía muy diferente en comparación con lo que fue esta estación. En Murcia también eran muy habituales los talgo, ya que este material ligero se adaptaba perfectamente a la orografía del terreno de la región murciana. Locomotora 333-076 de Renfe largo recorrido. Imagen de agosto de 1997. Ya en esa época, mucho material de la antigua, de la efímera unidad de negocio de largo recorrido empezaba la transformación a la decoración de grandes líneas y a un cambio de concepto organizativo que realmente luego fue peor que el que tuvo largo recorrido. También se podían ver otras subseries de las 319. Aquí vemos a la 319-253 en diciembre de 1994. Se la veía muy nueva, recién salida de su transformación en fábrica, al lado de una 333 con sus colores originales. La primera mitad de la década de los 90, dentro de lo malo, de la gran cantidad de desguaces que hubo, se podía ver bastante diversidad y bastantes decoraciones diferentes en las locomotoras. Fantástica imagen. Dentro del material talgo se podía ver el pendular y también el veterano Talgo 3, que además en esta curiosa imagen da tracción una de las pocas locomotoras 333.2, en concreto la unidad 204, imagen de mayo del año 2000. El material Talgo 3, pocos años después, se dio de baja. Se les podía ver sobre todo en las grandes relaciones transversales que solían venir de Barcelona, ya que en las radiales prácticamente todos los trenes Talgo que salían de Madrid ya eran pendulares. Y como avance, sirva esta imagen. Próximamente, mercancías en Murcia. Locomotora 333-054 de Renfe Mercancías, dando tracción a un tren hacia Escombreras. 20 de febrero del año 2000. No sé exactamente la ubicación de esta fotografía, pero es interesante poner como muestra una imagen de cómo eran las mercancías también en la zona de Murcia. Pero próximamente habrá un monográfico murciano sobre los interesantísimos trenes de mercancías que circularon por aquí. Y una imagen para el recuerdo. Así era la estación de Murcia del Carmen poco antes de las obras de alta velocidad. Aquí podemos ver el elegante edificio, la marquesina del primer andén y estas pequeñas marquesinas que había en el andén segundo, que eran bastante interesantes. Y también, a mano derecha, una fantástica pálmera, un árbol muy típico del sureste español. Recomiendo viajar entre Murcia y Alicante porque es sumamente interesante. Y nos vamos a la última imagen del Parada y Fonda de hoy. Una vista desde más altura, donde se puede ver el conjunto del edificio que afortunadamente ha sido conservado, aunque Murcia disponía de muchas cosas antiguas que por desgracia no se han podido conservar. Murcia, fantástico lugar. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.